La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Bien, hoy vamos a hablar de uno de los grandes héroes de la Biblia, ¿no? Vamos a hablar de otro joven, así como hablamos de Esteban en su oportunidad. Hoy vamos a hablar de Elías, ¿no? Porque Elías era muy joven cuando Dios lo llamó. Lo único que dice la Biblia es que se llamaba Elías Tisbita y era de los moradores de Galaad y después arréglesela. Y él estaba entre la victoria, porque era así, entre la victoria gloriosa, maravillosa que el Señor Jesucristo, que el Dios Todopoderoso de aquel entonces le había dado, y la depresión. Hay una paradoja profunda en el ser humano. Lo que más desea es ser reconocido tal como es, pero al mismo tiempo, eso es lo que más teme. Qué contradicción, ¿no? Anhelamos ser conocidos plenamente y por el otro lado tenemos miedo de quedar expuestos a nuestra verdadera intimidad. Eso ha pasado siempre entre los seres humanos, ¿no? Es imprescindible mirarnos al menos una vez en cuando tal como somos. Es importante compartir quizás con un amigo o con nuestro cónyuge nuestros secretos más profundos. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de olvidar quiénes somos en realidad. Nos acostumbramos poco a poco y llegamos a aceptar como verdadera la versión de nuestra persona que mostramos en la vida pública. La imagen que proyectamos es una versión editada que mostramos al mundo con la esperanza de que la encuentre más aceptable que la versión real. Si nos resulta difícil hacerlo ante otros, por lo menos quitémonos la máscara ante nosotros mismos y ante el Señor. Si no lo hacemos, no podemos madurar. La historia de Elías y del modo en que actuó el Señor con él nos ayuda a entender el amor y la magnanimidad de Dios hacia nuestra frágil humanidad. Porque nosotros, por más que nos creamos algo y que nos creamos fuerte, y que yo a veces observo a las mujeres que dicen, sí, son todas guerreras, son todas estas, son todas la otra. Usan términos que no es para mujeres, pero bueno, lo usan para tratar de darse aliento que en la realidad muchas veces no son. Por ejemplo, ¿quién era Elías? Según el apóstol Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¡Epa! Mirá vos, superpoderoso Elías, era un hombre sujeto a pasiones como usted, como yo. ¿Qué pasaje expresivo, no? Notemos que el texto dice, Elías era un hombre, no más. Simplemente un hombre, no era un superhombre. La Escritura registra las grandes acciones que llevó a cabo Elías, un profeta considerado entre los más destacados de la historia de Israel. Pero cuando Santiago hace una lectura de Elías, lo que encuentra es un hombre, no un superhombre. Ni siquiera lo describe como un gigante espiritual, ni siquiera le da el título de varón de Dios. Elías era un hombre. Además podríamos decir que era muy latino, un hombre apasionado, invadido por sus emociones, un ser humano semejante a nosotros, por lo tanto, vulnerable. Como todos lo somos. Cuando la Biblia muestra a sus héroes, no nos da una versión editada y mejorada, los muestra tal como son. Si dejamos que la palabra de Dios nos examine, nos va a mostrar lo que realmente somos. Nuestro Padre se especializa en describirnos con precisión y en amarnos tal como somos. Dios quiere ministrar a nuestra persona real, no a una versión editada. ¿Qué más? La cumbre del éxito. Dice así 1 Reyes 18:46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Elías corrió, y no ante un auditorio común, sino delante de un gran personaje, el propio rey Acab. Elías acababa de experimentar 2 triunfos espectaculares, impresionantes. El capítulo 18 relata cómo Elías convocó al monte Carmelo a todo el pueblo, además de 450 profetas de Baal. Allí, tras el fracaso de los falsos profetas, Elías oró y cayó fuego del cielo que consumió los animales del sacrificio hasta el altar de piedra que había levantado.
Nos dice el pasaje que luego aniquiló a todos los profetas de Baal en el arroyo de Sidón. Me detengo un segundo. ¿Sabe? Si Dios le dijo a Elías, agárralos a esos profetas de Baal falso, llévalo al arroyo de Sidón y córtale el cuello. ¿Usted se imagina a Elías en la versión moderna de los llamados pastores de hoy, de la misericordia extrema del hippie hair? Porque hay muchos pastores son hippies, ¿eh? Paz y amor, te dicen. Falta que te digan paz y amor loco, ¿viste? Y ya está todo dicho. Imagínenselo. Si Dios te dice, aquellos están obrando mal, aquellos son falsos, aquellos son un peligro, y Dios te dice, quiero que los elimine, o traslademos a los llamados pastores de hoy allá en la época del día, parémoslos ahí en el río de Sidón, y digámoslo, Dios le dice, cortale el cuello a los 400 profetas falsos, matámelos. ¿Qué van a decirle? Ay, pero no, Dios, si tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia. Ay, Señor, ¿por qué lo vas a matar? Dale oportunidad de dejarlo que se arrepientan. Ay, sí, porque tú no puedes ser un Dios tan destructivo. La Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. Dios no mezcla su amor con su justicia, nunca se olvide. Dios no mezcla su amor con su justicia. Por esa mentira que le dicen que Dios es amor y perdona todo, viven en pecado. No viven, Dios te salvó del pecado, no en el pecado. Pero por la mentira de muchos, llamamos pastores, la gente vive en pecado total. Ay, total, Dios me perdona, porque Dios es un Dios de amor. Claro, ese Dios de amor es Dios de justicia también, no te olvides, ¿eh? Y ese Dios de amor es fuego consumidor. Notes el pasaje que luego aniquiló a todos los profetas de Baal en el arroyo de Sidón. Después subió a la cumbre del monte Carmelo y poniendo su rostro entre las rodillas oró. Entonces llovió después de una prolongada y agobiante sequía que él mismo había anunciado unos años atrás. Ahora, en respuesta a su plegaria, llueve torrencialmente sobre la tierra reseca. Estos son actos poderosos, realmente espectaculares. Estás viviendo culminante del poder de Dios, cuya mano estuvo sobre el profeta, inflama todo el ser de este hombre. Elías está que arde, que corre, nada puede detenerlo porque está viviendo un momento culminante. Está en la gloria. Podríamos decir que está intoxicado del placer espiritual. No reposa, no medita, no mide nada. Elías corre. No hay tiempo para analizar, sino sencillamente dejarse cautivar y saturarse de ese momento glorioso y triunfal. No hay tiempo para la reflexión, solo para beber la gloria. Pero ahora hablemos de algo. Hablemos del derrumbe. Cuando Elías llegó a Jezreel, le trajeron un mensaje. El rey acá había dado a Jezabel, la reina, la noticia de que todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal que la reina mantenía. Entonces, dice la Biblia en 1 Reyes 19, 2, 3, dice, entonces envió Jezabel a Elías, su mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Qué contradictorio que somos los seres humanos, ¿verdad? Qué terrible. Qué contraste, así es el hombre, así somos los seres humanos. Elías corre inundado por el éxtasis y ahora corre acosado por el miedo. El triunfo le da las alas, el peligro le da las patas. El profeta vive el triunfo con pasión y el peligro también. La Escritura nos demuestra la espiritualidad de Elías en el contexto de su humanidad y de sus pasiones. Él era un hombre sujeto a pasiones y oró invocando el poder de Dios, relata la epístola de Santiago. No dice, Elías dejó a un lado las pasiones y oró. Él era un hombre sujeto a pasiones y oró. El Señor le respondió. Sin embargo, ¿qué pasa con Elías ahora que se encuentra frente a una amenaza? Frente al peligro, el temperamental Elías no mide, no evalúa, no da espacio a la fe, huye. Como hicieron en esta supuesta pandemia. Huyeron. Hay muchos que siguen huyendo, hace mucho que nos vea muchos. En el monte, el valiente Elías desafió a más de 400 profetas, pero viene un mensajero de parte de una mujer y lo hace huir. Qué bárbaro, ¿no? La perversa reina declara, así me hagan los dioses, son esos dioses que no se manifestaron en el monte.
Los dioses a quienes Elías acaba de poner en evidencia como falsos dioses, de pronto esos mismos dioses le hacen huir. Es inadmisible. Esa es la paradoja, esa es nuestra realidad. Somos valientes cuando estamos en la cumbre, pero cobardes en el valle. Repito lo mismo, esa es nuestra realidad. Somos valientes cuando estamos en la cumbre, pero cobardes en el valle. Somos expertos mientras tenemos éxito y muchas veces inútiles en las crisis. Deslumbrantes en la plataforma quizás, pero nos desquiciamos en el hogar. Desde el púlpito causamos impacto con nuestro mensaje sobre el matrimonio y la familia. Llegamos a casa y un hijo adolescente nos pone en jaque o no sabemos escuchar con sensibilidad a nuestro cónyuge. Combatimos con la oración contra la potestad de Satanás, pero lloriqueamos cuando no nos llega el dinero a tiempo. Así somos, esa es nuestra realidad, esa es la paradoja humana. El desierto de la depresión. Esta es también la realidad de Elías. Se deja llevar por el miedo y se hunde. Eso le va a pasar a todo ser humano que se deja llevar por el miedo. Y eso es lo que sabe el nuevo orden mundial, que el miedo destruye y que el miedo genera la depresión, y que el miedo te baja las defensas. Se deja llevar por el miedo y se hunde. Elías se hundió en eso que alguien ha llamado el pantano de la depresión. Viendo pues, dice la Biblia, ¿no? Primera Reyes 19, 3, 4, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué deseaba Elías? ¡Ah, Dios! El hombre de Dios, el que Dios contestó, hizo llover fuego del cielo, consumió el holocausto, las piedras, y le demostró que solamente Dios, no hay, fuera de él no hay otro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La depresión. Elías tocó fondo. Deseando morirse, dice. Esto no es poesía, no es un sentimentalismo. El profeta realmente quería morirse. Los siervos del Señor nos mostramos al mundo de su época una versión depurada de su espiritualidad. Elías sintió deseo de morir y no lo escondió. Así se expresó también Jeremías. Maldito el día en que nací, dijo Jeremías 20:14. No es fácil imaginar a estos siervos del Señor maldiciendo. Maldito el hombre que le dio nuevas a mis padres diciendo: hijo varón te ha nacido, exclama Jeremías. Si Jeremías hubiera sido latino, ¿cómo se hubiera expresado en estas circunstancias, no? Es interesante que el Señor se asegura no de que estos versos queden fuera de la Escritura, sino todo lo contrario, que queden ahí como un testimonio para dar espacio a nuestra humanidad. Dios quiso que quede escrito para que no tengamos temor de ser humanos, que podamos mostrarnos ante el Señor tal como somos en nuestra genuina humanidad. Elías llegó a ese punto crítico en el que él deseaba morirse. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. La profunda depresión se manifiesta tanto en lo físico como en lo emocional y espiritual. La depresión, miren, nos neutraliza, nos paraliza, nos vuelve ensimismados. Empezamos a vegetar y perdemos conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Perdemos el norte. Sentimos como si nos estuviéramos hundiendo sin que nada logre detenernos en esa caída. El pantano nos traga y no hay nada a que aferrarse. Las experiencias gloriosas del pasado nos sirven para sostenernos. Elías tampoco hizo uso del pasado para ayudarse en la depresión actual. No dijo: así como ya me sacaste en otra ocasión, no confío en que me sacarás ahora. ¿Sabe? La depresión nos aísla de los recursos espirituales a los que podríamos tener acceso. Les repito de nuevo, la depresión nos aísla de los recursos espirituales a los que podríamos tener acceso. Es como un pantano que no va tragando. Igual que el personaje de Sábato en el túnel. Va entrando en el túnel y se hunde sin que nada lo detenga. No hay norte, no hay conciencia de lo inmediato.
Humanamente hablando, es imposible ministrar a otros cuando estamos sumidos en una situación depresiva. Pero como somos expertos en editarnos a nosotros mismos, muchas veces tenemos el descaro de ministrar cuando estamos en medio de la depresión ocultándolas. Qué bárbaro, ¿no? Bien hipócritas somos también, ¿eh? Nos hemos convencido de que no es posible que el pastor, el líder, el siervo de Dios se depriman y por eso enmascaramos nuestro estado emocional. La depresión es posible en los enfermos, en los débiles, pero del pastor y del líder esperamos siempre equilibrio, sobriedad. En los fuertes esperamos una estabilidad temperamental que mantenga todo en orden. Por eso es que muchas veces ministramos aunque estemos en medio de una depresión. Sin embargo, la realidad se percibe, más bien se huele a kilómetros de distancia. El pueblo de Dios percibe nuestro estado real porque el Espíritu de Dios le ayuda a discernir y no se confunde con la imagen que proyectamos. Cuando pretendemos ministrar estando en la depresión, no ministramos, actuamos. En lugar de hablar, gritamos. Un pastor deprimido no tiene energía para presentar un mensaje fresco, recurrente. ¿Y qué hace? Recurre al archivo. En lugar de inspirar a otros, acusamos. El líder deprimido no reconoce el problema en sí mismo. El problema son los otros. El problema es la congregación. ¿Cómo se manifiesta la depresión en Elías? Hay un detalle muy interesante. Deja en Berseba a su criado y sigue la marcha solo. Esa es una característica de la depresión, es el aislamiento. En lugar de retener al compañero, Elías lo dejó y se aísla. Esta actitud es típica del que está deprimido. Elías se va por el desierto un día de camino, exactamente lo que hace la persona deprimida. Se ausenta. Muchas veces está en la casa, pero ausente. Conversa, pero no hace contacto. Nosotros comentan, anda medio distante, ¿verdad? Parece que no oye. Le hablo, pero es como si no me mirara, como si no le llegara. Lo que quiero decir está ahí, pero está ausente. La persona deprimida actúa como los rumiantes, están constantemente masticando y tragando los mismos pensamientos, sienten que no tienen salida y vuelven una y otra vez sobre lo mismo. Estar deprimido es como estar en el desierto, no hay rumbo, no hay camino, no hay puerto de llegada. Pero Elías en realidad no deseaba salir, deseaba morirse. La persona deprimida no desea salir de su situación, sino desaparecer, disiparse. Cuando la depresión es realmente honda, desea morirse. ¿No nos parece encontrarnos aquí con un Elías totalmente distinto, no? Casi otra persona. Esta es la otra cara de su identidad, el otro extremo de su paradójica humanidad. Al igual que Elías, cuando estamos deprimidos, tendemos a no comer. En cambio, dormimos mucho, aunque no es un sueño reparador. El sueño es más bien una adicción en la que cae la persona deprimida. Y ahora hablemos del Señor y Elías. ¿Cómo le ministra el Señor a Elías, no, en esta situación? Es hermoso ver cómo el Señor no impide en ningún momento que su siervo viva la paradoja de su humanidad. Dios no interviene para evitar que viva esa experiencia de perplejidad, de ambivalencia. Todo lo contrario, le deja vivir su humanidad. El Señor busca a Elías donde está. ¿Dónde estaba Elías? En su crisis. No va al encuentro de Elías en su versión mejorada, sino en la versión real. No impide que viva su crisis, pero lo sigue y lo acompaña en medio de esa crisis. ¿Cuáles son algunas de las iniciativas del Señor para ayudar a su siervo? En primer lugar, atiende las necesidades elementales. Dice, un ángel despierta al profeta y le dice, come. Observemos que no dice traga, le dice que coma. Una de las adicciones de la persona deprimida puede ser la comida, pero comida que no nutre. Aquí, en cambio, el acto de comer está contenido, orientado, luego lo deja dormir, pero solo un rato, y lo vuelve a despertar para decirle que coma nuevamente, porque necesita fortalecerse. Qué sabio el Señor, ¿no? Al ministrar a Elías empieza a poner fronteras en el descabro emocional de su siervo. El objetivo es fortalecerlo, pero al mismo tiempo dejar que termine de vivir su crisis. Alguien ha dicho que es preciso mantenernos en una crisis el tiempo suficiente hasta sacar beneficio de ella. El Señor le dice a Elías, come porque te queda un camino largo, 40 días y 40 noches.
Lo fortalece, pero lo deja vivir días largos y tediosos, días de tremenda soledad. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Elías hizo lo que hubiera hecho la mayoría de nosotros, se dirigió a Horeb, al monte de Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primera Reyes 19:8. ¿Qué representa este monte para el profeta? El monte de Dios representa lo único que Elías sabía manejar, que es lo familiar. El monte de Dios para Elías, el símbolo del éxito. Representa el poder, espectacularidad, despliegue de gloria. Allí es a donde quiere retornar, a lo que Él le provee seguridad. Fuera de ese sitio Elías no puede vivir, a menos que esté controlando la situación y manejando poder. Elías se deshace, necesita estar constantemente en la cumbre porque es incapaz de vivir en el valle. Por eso busca aquello que puede manejar, una espiritualidad que le hace sentirse cómodo y seguro. El Señor simplemente lo deja llegar. Luego se produce un hermoso diálogo entre el Señor y su siervo. Allí, donde Elías se siente cómodo y seguro, el Señor sale a su encuentro. Es casi como si golpeara la puerta de la cueva. Elías sale. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí, Elías? Primera Reyes 19:10 dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Aquí se nos sugiere la raíz de la depresión del profeta. ¿Qué es lo que realmente ha causado su depresión? Ya que se nos anticipa algo en el versículo 4, cuando el profeta dijo que deseaba morirse, añadiendo una frase muy reveladora: pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta había tomado un punto de referencia de nivel de otros y se había propuesto superarlo. Me propongo ser mejor que otro y pongo todo mi empeño en alcanzar esa meta. Pero cuando me hundo en la realidad y descubro la paradoja de mi humanidad, compruebo que soy igual o peor que los demás. ¿Con cuánta frecuencia, no? Cuando reemplazamos a alguien o cuando ocupamos nuestro puesto decimos: conmigo va a ser distinto, estas cosas no van a pasar. Pero cuando sale a la luz la paradoja humana, nuestra verdadera humanidad, entonces quedamos en la depresión y decimos: no soy mejor que aquel hermano que casó en adulterio, no soy mejor que aquel hermano que mintió, he sido peor, Señor. Ahora que realmente descubro quién soy, quítame la vida, no quiero vivir. En el versículo 10 el profeta dice algo más: he sentido un vivo celo por Jehová, pero el Señor no se muestra impresionado con sus palabras. Dios no lo aplaude, no le dice: bravo, Elías, eso es lo que quiero. Lo escucha así, lo escucha pacientemente. ¿Qué es lo que expresa Elías en su declaración? Señor, mi celo no ha transformado la realidad. Yo creo que con todo el despliegue de poder y espectacularidad que me permitiste ver y realizar, todo el mundo iba a caer de rodillas. Pensé que los falsos profetas se iban a convertir y Jezreel se iba a arrepentir de su pecado. Pero nada de eso ha pasado. Mi celo por ti no ha transformado la realidad, tanto despliegue de poder para nada. Elías está frustrado y agrega: Señor, solo yo he quedado. En otra palabra, todo lo que hice no ha producido un verdadero cambio. Para colmo, nadie saca la cara por mí ahora que estoy en problemas, Señor, insinuó Elías, ¿no? Yo creía que me estaba asegurando un futuro, que ese es un pequeño pedestal. Ahora resulta que me buscan para matarme, Señor. Estoy derrumbado, tengo derecho a estar deprimido. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos y creemos. Como para no deprimirse. Todos nuestros celos evangelísticos no han impedido que avance el deterioro de la humanidad y aumente la corrupción en nuestro país. Por mi parte, crecí convencido de que si cada evangélico compartiera la fe cristiana en otra persona, en 20 años este mundo estaría evangelizado y transformado. Pero no fue así. El mundo está peor, no mejor. Cuando tomé conciencia de este contraste, caí en una crisis. Me deprimí porque las bases en las que había asentado mi fe se derrumbaron. Cuando me enfrenté a la realidad, me quedé sin sustento, tanto celo para nada. Es similar a la que nos pasa cuando llegamos a la edad de jubilarnos. Tendemos a pensar: tanto trabajo, tanto renegar, tanto esfuerzo en la vida y ahora apenas una miserable pensión. Y eso deprime a la gente. Elías plantea su situación y expresa su sentimiento. En ningún momento interviene el Señor para decir: momento, Elías, te has equivocado, déjame recordarte algo, ahora me toca reprenderte. Qué sensibilidad tiene nuestro Señor, ¿no? Qué maestro en el arte de escuchar. Elías, ven, sal fuera.
En su magnanimidad, el Señor le da una nueva percepción de su grandeza. El primer término: sopla un fuerte viento. Qué poderoso huracán, rompe las rocas, pero Dios no está ahí. Luego viene un terremoto, qué tremendo impacto, pero Dios no está allí. Tras el terremoto, un fuego. Elías está familiarizado con las manifestaciones del fuego. Para él, fuego y Jehová son sinónimos. Terremoto y Jehová son sinónimos en la experiencia de Elías. Viento tempestuoso y Jehová son sinónimos. El profeta estaba familiarizado con las manifestaciones grandiosas del poder de Dios. Pero el Señor le dice ahora al profeta Elías: no estoy ahí. Y de pronto se oye un silbido apacible y delicado, y Elías reconoce allí la presencia del Señor. Elías se cubre y se mete en la cueva. Otra vez ha reaccionado su humanidad. Se esconde. No acepta esta revelación del Señor. El Señor quiere decirle a Elías: soy el mismo que se manifiesta antes en el monte, soy el mismo que se expresó en otros momentos a través del terremoto, el fuego, el viento, pero no me pongas un rótulo, Elías, no me reduzca a la espectacularidad, no me encierres en una fórmula manejable. Si quieres madurar, hijo mío, tienes que irte acostumbrando a que soy más que cualquier definición. Tienes que aceptar que también hablo a través de lo inesperado, de lo silencioso, de lo sutil, de la voz apacible y delicada. El Señor no se manifiesta solo en lo espectacular, también está en el susurro, en el silencio, en lo inesperado. Y la voz del hermano sencillo que me dice: tenga cuidado con esta tentación, hermano. Le presto esto que he leído. Sabe, pastor, estoy orando por usted. Quiero compartir con usted un pensamiento. Ahí también está el Señor en lo que nos hace ruido, en lo que no parece grandioso. Si Elías quiere salir de donde estás, si quiere dejar la cueva y el desierto, tiene que irse acostumbrando a este Dios, que no se ajusta a nuestras definiciones. El profeta vuelve a esconderse y el Señor sigue mostrándole paciencia. Lo llama nuevamente afuera. ¿Qué haces aquí, Elías? Y otra vez el Señor lo escucha, mientras Elías repite los mismos argumentos que había dicho la primera vez. Entonces el Señor le habla: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirá a Hazael por rey de Siria. Primera Reyes 19:15. ¿Sabe? La respuesta de Dios a la sazón de Elías es realmente hermosa. En primer lugar, está expresando Elías: sigue contando conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué distinto actuamos los seres humanos, aunque en la iglesia, cuando sabemos que alguien está mal, lo atacamos. Parece que cuando otros saben que estamos deprimidos, perdemos imagen y autoridad ante ellos. En cambio, el Señor le dice a Elías: mira, sigo contando contigo, tengo una tarea para encomendarte. A continuación le encomienda que vaya a ungir a determinada persona. Los versículos 15 y 16 describe a esas tres personas: un rey pagano, un rey judío, un campesino, al que ungirá como profeta. Elías no hubiera jamás esperado ninguna de esas tres sugerencias de parte de Dios, pero esa es la forma inesperada y nada espectacular en que actúa el Señor. Podemos imaginar a Elías tentados a decir: Señor, y yo no, Señor, ¿no va a premiar mi dedicación? Sin embargo, el Señor le está diciendo: te has llegado a la hora de dar lugar a otro. Tengo a alguien para poner en tu lugar. Qué difícil es ser reemplazado, ¿no? Qué difícil es obedecer órdenes del Señor que va en contra de nuestros deseos y expectativas. Pero a menos que aceptemos que el Señor puede manifestarse de otra manera y por otros medios, no podemos madurar. Es esencia y es esencial. Lo que el Señor quiere decirle a Elías es: Elías, la historia y la realidad no se transforman con acciones espectaculares, sino forman dos personas forjando líderes. Están tan preocupados en levantar tu propio pedestal, tan preocupados por considerarte el único, el más fiel y consagrado. Estás tan ansioso de que te use para hacer un despliegue de gloria y espectacularidad. Pero yo no cambio así las cosas, Elías, yo así no cambio la historia. El siervo del Señor debe reconocer que el Señor actúa de muchas maneras. Ahora el lugar de Elías no será de comandante, sino que pasará a la retaguardia. Deja de ser una figura importante, otro tiene que ocupar ese lugar. Si Elías reconoce que Dios actúa también silencioso y apaciblemente, le dará espacio para obrar en su vida y en la de otros. Y usted sabe, ¿no?, que el sucesor de Elías fue Eliseo, quien él mismo fue y lo llamó, lo ungió. Y cuando llegó el tiempo, dice la Biblia que Dios mandó carrozas, ¿no?, de fuego, y tomó a Elías y se lo llevó. Antes de eso, Eliseo le dijo bien claro que él quería una doble porción del Espíritu Santo, y Elías le dijo: mira, Eliseo, si tú vienes cuando yo partiere, ¿no?, se te concederá la petición. Y fue así.
Eliseo no se apartó en ningún momento, en ningún instante. Eliseo renunció a su vida, mató a los bueyes y quemó su arado, el símbolo de que jamás iba a volver atrás, que había aceptado el llamado. Pero hay que ser valiente para dos cosas: reconocer sus problemas y dificultades, escuchar la voz de Dios y salir de la depresión, y aceptar que si ya no es el tiempo de que Dios use mi vida en ciertos lugares, yo tenga que delegárselo a otro y prepararme, como lo hizo Elías, quizás para cosas más gloriosas o quizás para que Dios me lleve a su presencia. Pero de eso se trata la vida, no de que yo tenga 100 años y siga estando ahí al frente de las cosas cuando yo no puedo ni hablar, ni caminar, ni nada. Ese no es el Dios que servimos. El Dios que servimos nos habla de 1000 maneras, siempre y cuando vos quieras escucharlo. De otra manera, nunca vas a salir de tu situación. Recuerda, Dios quiere ayudarte y quiere sacarte. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.